El sufrimiento no está para ser entendido, sino para ser resuelto. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. La muerte, sin que lo queramos, tarde o temprano, siempre llega a su cita. Unos dicen que la cita está ya escrita con antelación. En fin, hay hombres y mujeres que ante ella solo tienen páginas en blanco o discursos que no sirven para nada, o textos que se han escrito con tintas de mentira, o con odio, o con violencia. Pero hay un hombre que llegó a la muerte con un libro bien grueso, cargado de poesía, de ideales, lleno de mensajes de amor de todos aquellos a los que tanto ha querido y que por suerte tardó tantos años en escribir página a página, día a día. Ahora este libro está en el mundo, no solo en su amada India. Para cualquiera que quiera consultarlo, que quiera aprender, este libro está abierto. Es el libro de Vicente Ferrer. Su obra solemne, universal, queda en el corazón de todos. Todos los que nos sentimos un poco envidiosos de la grandeza de ese hombre de la tierra, que vivió comprometido con sus ideales y con su propia doctrina, con su propio ejemplo, la vida que dio a los demás y que se dio a sí mismo. A él le queremos dedicar hoy el programa de La Voz de la Noche. A el querido, a el humilde Vicente Ferrer. Mes de julio, mes frío, aquí en Buenos Aires, en Argentina, no mucho, la verdad, no mucho. Más lo ha hecho otras semanas. Estamos con una especie de otoño-primavera, una cosa así medio extraña, que nos permite no tenerle tanto miedo a la gripe y besarnos, y abrazarnos, y tocarnos, y acercarnos, porque aquí nos negamos a dejar de darnos besos y de acariciarnos por un fantasma que vamos a indagar esta noche si existe o no existe en la realidad. ¿Y qué hay detrás de ese fantasma que llaman gripe? Una gripe que se ha cobrado una serie de personas, muertos, eso sí, pero mucho más inferiores que la gripe normal y habitual se cobra todos los años en el mundo entero. Por eso no nos alarmemos, no nos preocupemos, nos ocupemos. Empezamos La Voz de la Noche. Buenas noches. Hay personas que no deberían morir porque son valiosas, porque son amadas y porque son únicas. Esto es lo que dijo el padre Ángel desde Antampur, al sur de la India, donde acudió a ver a Vicente Ferrer. Hay religiosos cuya sola existencia
hace disculpar las muchas desgracias y atrocidades que han causado a la humanidad las religiones de unos y otros bandos. El jesuita Vicente Ferrer es uno de ellos. Ferrer no va a morir nunca, lo suban o no a los altares. Vicente Ferrer, que lo suban o no a los altares, fue un santo en vida. A él le espera la gloria. Pero no la gloria mundana que su exquisita sencillez siempre quiso evitar, sino la verdadera, la buena, la definitiva. Sobre todo entre los pobres de solemnidad, a los que ayudó desde todas las maneras posibles en Anantampur, una zona rural en los desiertos del sur de India. Su inmortalidad son los hospitales, las escuelas, las casas, los pozos, los caminos, todo lo que levantó con un tesón sobrehumano en cientos de comunidades y pueblos. Él ya es la inmortalidad de un ejemplo universal llamado filantropía. Vicente Ferrer se despertó en un viaje que realizó a India. Vio la pobreza y decidió que lo que quería hacer en este mundo era ayudar a que hubiera menos pobres. Y a que tras su muerte uno se preguntara, que es la pregunta que nos hemos hecho alguna vez aquí, si el mundo es mejor con la vida de este hombre o no. Esa es la gran pregunta que uno puede hacerse cuando llega la muerte de alguien. ¿Esta persona ha hecho del mundo un lugar mejor o no? Nada tiene que ver la obra de Vicente Ferrer, por ejemplo, con la de Michael Jackson. Estaríamos en los extremos. Pero uno, ante la impresión de la muerte de un chico tan joven y posiblemente con tanto miedo y con tanta infelicidad y también tan humano, se pregunta, ¿el mundo es mejor porque este chico estuvo en él o no lo es? Aquí creemos que sí, que el mundo es un lugar mejor. Vicente Ferrer llevó a la India el milagro de dar. Un español que vivió 55 años en la otra punta del mundo y que se vivió a sí mismo como un revolucionario. Y como revolucionario que era, despertó simpatías entre los campesinos y suspicacias entre algunos sectores dirigentes que veían en él una amenaza a sus intereses, porque al fin y al cabo, ya lo hemos dicho alguna vez, la pobreza es un buen negocio y acabar con ella es un mal negocio. La publicación de un artículo en el Usted Welkin, el semanario de mayor difusión de India, bajo el título La Revolución Silenciosa, fue el detonante de la orden de expulsión que recibió este jesuita el 27 de abril de 1968. Hablamos de hace muchísimos años. Le dieron 30 días para abandonar el país. Pero él no iba a pasar desapercibido. Tuvo que ser la propia Indira Gandhi quien reconoció el gran valor de su trabajo y se comprometió a buscar una solución, que fue salomónica. Dijo, el padre Vicente Ferrer marchará al extranjero para unas cortas vacaciones y será bien recibido a su vuelta a la India. Puso en práctica procedimientos tales como organizar pequeñas cooperativas para la excavación de pozos, canalizaciones para el abastecimiento de agua, bancos de semillas, pequeñas parcelas de regadío. Todo lo hizo de la nada. Y todo con servicios comunitarios. Gracias a la cesión de tierras, él levantó escuelas, hospitales, hoteles para residentes de alumnos. Él era un hombre que vivía por lo que creía, era lo que creía. Y en una vieja habitación en la que él dormía colgaba un cartel que decía, espera un milagro. En este contexto nació la Fundación Vicente Ferrer en la India. La organización que bajo el liderazgo de este hombre
contribuyó al desarrollo del distrito de Anantapur. Fue un auténtico líder revolucionario. Consiguió que se apadrinaran a más de 135.000 niños. Más de 2,5 millones de personas se beneficiaron. Más de 2.000 pueblos y aldeas vivieron gracias y viven gracias a sus proyectos. Todo de la nada, porque este hombre fue con sandalia, pantalón y camisa a la India. Y un buen día se cansó de recibir malas noticias del Vaticano y dejó la compañía de Jesús. Y dejó de ser un religioso, y yo digo que ese día se convirtió en religión. Participó obligatoriamente de la Guerra Civil Española, fusil en mano, y ahí tuvo claro que lo suyo no era quitar vidas, sino darlas. Sucesor de aquellos valientes jesuitas del Paraguay, se adelantó a la institución del padre Arrupe y sabía que no se podía predicar la fe sin luchar contra el hambre, sin luchar contra la incultura, sin luchar contra la injusticia. Resistid, cavad pozos y os pagaré con trigo y aceite, les decía a los desposeídos de Bombay. ¿Hay algo más subversivo que levantar la dignidad de los seres humanos? Me pregunto. Esa es la obra de un hombre que hizo que este mundo sea hoy un lugar mejor. Y lo hizo su voluntad, lo hizo su tesón, lo hizo su bondad, lo hizo su fe, lo hizo creer en él mismo. Decimos que lo suban a los altares o no, él es un santo. Y yo digo, está nominado al Premio Nobel de la Paz también, que si le dan el Premio Nobel de la Paz y si recibe póstumos homenajes, seguramente lo subirán a los altares. Y la Iglesia lo fichará como uno de sus santos preferidos. Y yo estoy absolutamente segura que este hombre que yace bajo la tierra de India con una cruz de madera no desea formar parte de ese grupo de santos, sino de los santos que viven en los corazones de los pobres de todo el mundo. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Vamos a ver, hay una ciudad que además conozco, una de las que conozco, de aquí de Argentina, que se llama Pergamino, que está a 200 y pocos kilómetros del centro de Buenos Aires, que en este momento podemos decir que es una ciudad sitiada, centro agrícola, industrial, de gran pujanza. En cualquiera de los casos se ha tomado una medida por parte del Comité de Emergencia y se ha sugerido cerrar lugares públicos. Se han suspendido las clases. Esto está pasando también en el resto de Argentina. Hay que decir que Argentina es el tercer país del mundo de mortandad en lo que se ha dado en llamar la influencia A, gripe A, H1N1. Bueno, yo esta noche, ¿qué vamos a hacer? Lo que hace todo el mundo, hablar de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de si la gripe te va a matar, si no te va a matar, extender la paranoia. Es obvio que en La Voz de la Noche pues tenemos otra visión y no íbamos a hacer eso. Así que nos hemos puesto en contacto con alguien que vive en Pergamino, que es un hombre de una humanidad extraordinaria, que yo tengo el placer de tener como uno de mis mejores amigos
y que se llama Ricardo Ruffini. Él es doctor anestesiólogo y él es médico especializado en medicina biológica y en tratamientos cuánticos. Muy especializado en el dolor, en el cuidado y en paliar el dolor. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Marilo. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, Ricardo. Vamos a ver, Ricardo, estamos hablando contigo, tú estás en Pergamino ahora mismo. Exacto, sí, desde Pergamino. Hablábamos hace un par de noches, me parece, no sé si fue anoche o antes de anoche, que hablábamos y me decías, estoy paseando por la ciudad, esto parece... sí, una ciudad fantasma. Una ciudad fantasma, me dijiste exactamente, sí. Sí. Sí, realmente la impresión que uno tiene, conocedores de esta zona, es bastante particular porque la ciudad está bastante desolada. Creo que la actividad de toda la ciudad se ha reducido a un 40%, bueno, salvo en el fin de semana hoy que veo un poquito más de movimiento, pero en general se ha notado todo este receso y esta introspección, digamos, de los habitantes de la ciudad. Ricardo, vamos a mirar a la gripe A desde otro lugar. Te propongo. Sí. Vamos a darle una visión más holística, una mirada distinta. ¿Qué tiene que ver la enfermedad, la gripe A, qué tiene que ver con lo que le está sucediendo, por ejemplo, al mundo en general y a Argentina en particular? ¿Hay algo ahí? ¿Hay una lectura? ¿Hay algo por hacer? ¿Hay algo por ver? ¿Tenemos que ver algo de esta gripe A? Sí, yo creo que a nivel de todos los sucesos que nos van ocurriendo en la vida podemos sacar aprendizajes, podemos sacar enseñanzas. En esta ciudad, si mal no recuerdo, hace unos 15 años sucedió una inundación, algo impensado en esta zona de la Pampa húmeda, pero Pampa, zona llana al fin. Fue un fenómeno realmente inusual. Posteriormente, bueno, hemos visto que estos desastres o grandes catástrofes climáticas han ido reproduciendo en distintos lugares del país y del mundo. Todo esto que está sucediendo, creo que lo podemos enfocar con una mirada muy simplista, enfocándonos y asustándonos, rasgándonos las vestiduras por esto que está pasando, por esta influenza porcina, o tratar de echar otra mirada, una mirada más integradora y ver qué es, si podemos sacar un aprendizaje, que debemos sacar un aprendizaje de todo esto. Yo creo que lo que está sucediendo en este momento es como cuando a un paciente se le da el diagnóstico de que tiene una enfermedad grave, muy grave o terminal o un cáncer, donde vemos que se produce un caos, un pánico, bueno, se corre, se consultan, se utilizan distintos terapias, en fin, lo que hay que calmar es lo que se hace es tratar de calmar la ansiedad, más que tomar medidas efectivas. Aquí ya ha explotado la bomba, ya estalló, ya tenemos la pandemia en nuestra zona, en el país, y tenemos que pensar qué es lo que está pasando con el medio ambiente. Por lo menos eso es una primera reflexión que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el medio ambiente para que nos estén sucediendo esta serie de catástrofes? Hace 4 o 5 años tuvimos el caso de la virosis de la vaca loca. Hace unos 2 o 3 años la gripe aviar, ahora esto. Bueno,
en algo debemos estar contribuyendo para que estén ocurriendo estas catástrofes, como los tsunamis, como estas inundaciones que te estoy comentando aquí en Pergamino. Uh-huh. Ante esto podemos quedarnos de brazos cruzados, lamentándonos, o corriendo, entrando en pánico, viendo qué hacer, y creo que eso es lo peor, y es lo que no debemos hacer. Todo lo que sea la parte emocional está comprobado, hoy ya no hay ninguna duda, de que afecta al sistema inmunitario de una manera muy importante. O sea, sería muy prudente que pudiéramos tratar de mantenernos centrados, tanto a nivel mental, espiritual y físico, como para poder estar en mejores condiciones para enfrentar esta situación. Por otro lado, preguntarnos, como en el caso de este paralelismo que te hacía con un paciente que ha desarrollado un cáncer. Bueno, el cáncer es lo mismo, no se produce por generación espontánea. Recorre un camino, un paciente va recorriendo un camino y va haciendo los deberes, así esto dicho entre comillas, como para llegar a tener un cáncer. En esta situación se me ocurre que algo debemos estar haciendo los seres humanos para que nos estén pasando esta serie de catástrofes, como te decía, climáticas, médicas. Creo que sería muy importante replantearnos y tratar de actuar con un poquitito de lucidez y de entendimiento como para poder cambiar nuestro estilo de vida. En definitiva, de eso se trata, es lo que pregona la medicina biológica, mantener un estilo de vida adecuado, cambiar ciertas pautas de nuestra salud, como para poder seguir gozando de nuestra salud. Yo hacía una lectura sobre el tema de la gripe A en este caso, pero también las vacas locas que tú lo has nombrado, en fin, todo lo que lleva pasando. En primer lugar, hay como una lectura sobre cómo tratamos a los animales. O sea, hay toda una lectura ahí sobre cómo alimentamos y cómo sacrificamos a los animales. Y aquí nos está volviendo, por ley kármica, nos está volviendo la chuleta para acá, ¿no? Uh-huh. Y luego hay algo que a mí me llama la atención con esta y otras enfermedades, como sucedió en su momento con el SIDA. Y es que el mensaje al final es: no os toquéis, no os abracéis, claro, no os beséis. Claro. Se produce una... o sea, para salvaguardar mi vida, yo tengo que alejarme de los demás, tengo que aislarme. Uh-huh. Y es fuerte cuando tú ves a la gente que, bueno, pues que vas a saludar a la gente que siempre les da un beso y como que se aparta y no te lo da, ¿no? Y entonces ese es un pequeño matiz muy interesante que si tú lo extiendes a toda la sociedad y tú lo extiendes a todo el mundo, pues hay todo un mensaje ahí, ¿no? Que se está haciendo, ¿no? Sí, así es. No vamos a negar todas las medidas de prevención, las medidas, pero se ha exagerado, se está, lo que hablábamos antes, llegamos al pánico a hacer cosas sin saber exactamente si son útiles o no, y nos están llevando, por ejemplo, a lo que tú dices, a aislarnos, ¿no? A las dos cosas peores para poder enfrentar a una situación de crisis es precisamente aislarse y entrar en pánico. Es lo que nos va a terminar por anular, debilitar o hacer ineficiente nuestro sistema inmunitario, que es lo que necesitamos tener en excelentes condiciones ante cuadros o situaciones como la que estamos viviendo. Uh-huh. Ricardo, tú eres médico. Como médico, eres también médico alopático, pero luego también
Eres una persona especializada en medicina biológica Así es. y tratamiento del dolor. Como médico, y eres un hombre muy tranquilo, eres un hombre muy sereno, con una profunda fe y gran sabiduría. Yo creo que te conozco bastante, nos hemos conocido bastante en los últimos meses. ¿Qué le aconsejas a la gente que te está escuchando y que está en un trabajo de crecimiento interior verdadero y real? Bueno, ¿cuál es la línea divisoria entre la precaución real y la paranoia? ¿Dónde cruza uno esa línea? Yo creo que cuando empezamos a tomar actitudes, como te decía antes, que nos aíslan, nos empiezan a quitar lucidez o nos empiezan a atemorizar, eso es particularmente peligroso porque, por lo que hablábamos antes, la parte emocional junto con la parte digestiva son dos pilares fundamentales que hacen a la salud de nuestro sistema inmunitario. Entonces, creo que tratar de mantener un centro, como me lo has escuchado varias veces, tanto a nivel físico como a nivel mental y a nivel espiritual, es fundamental para poder hacer frente a cualquiera de estas situaciones y tomar esto como un proceso de aprendizaje, como un proceso de crisis, pero de crisis que signifique cambio, y ser flexible, pero ser inteligentes, y evitar las situaciones de que nos lleven a cometer actos irresponsables y como tú decías, paranoicos, es decir, tratar de evitar el contacto con otras personas. Eso creo que es particularmente dañino. No mantener la cordura, no mantener el centro. Las emociones se condensan y sobre todo se condensan a nivel de los músculos y entonces empiezan a aparecer, como vemos en este momento, la terrible incidencia de lumbalgias, de problemas de dolores de cuello, de problemas de dolores a nivel lumbar, precisamente porque estamos condensando nuestro temor, nuestras angustias a nivel muscular. Bueno, Ricardo Ruffini, lo dejamos aquí. ¿Nos aconsejas que nos besemos o que no nos besemos? Sí, yo particularmente no he cambiado he tratado de no cambiar, no he tratado, es lo que hago naturalmente, no es porque me lo proponga, no ha cambiado mi ritmo de vida en absoluto. Supongo que el miedo también hace su papel, ¿no? Sí, por eso es lo que estamos hablando, es toda esta situación en definitiva, tenemos que ponerle por encima una etiqueta que se llama miedo. Estamos ante una situación que es entendible porque son situaciones muy pocas veces vistas, es decir, no las hemos visto nunca en la Argentina había ocurrido esta epidemia. Ya creo que estamos en el 3er o 4er lugar en el mundo en cuanto a... Tercero en número de muertes. Es entendible, pero el hecho de que sea entendible no significa que debamos rendirnos y perder lo mejor que podemos tener, que nuestra cordura, nuestra sensatez ante todas estas situaciones. Y la capacidad de ver y de aprender. Exacto. Cuanto antes aprendamos, exacto, antes se irá el virus. Exacto. Bueno, Ricardo va a ser un colaborador habitual de La Voz de la Noche. Ya aprovecho para presentároslo. Bienvenido a nuestro programa, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Yo sí te beso. Sí, a la distancia nos besamos. Venga, un beso grande, buenas noches. Gracias, buenas un noches. abrazo, buenas noches. Buenas noches. Nos acercamos a los servicios informativos de Radio Continental. Volvemos en unos minutos.
Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Aquello que nos sucede desde otro lugar, una otra mirada, darle un sentido distinto, menos habitual a lo que está aconteciendo en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida interior. Y añadiendo a lo que estábamos hablando hace un rato con Ricardo Cruceira, como tengo aquí a Inés, ya se me cruza el cable. Buenas noches, Inés, por cierto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ricardo Ruffini, como lo que hablábamos con Ricardo Ruffini hace un momento, es muy importante tener en cuenta que estando dos aquí, que somos Inés y yo, Inés se pilla el virus y yo no, me lo pido. Me pido ser la que no. ¿Por qué? Porque tengo el sistema inmunológico más desarrollado o más fuerte, o porque no creo en aquello, o porque emocionalmente estoy más preparada, o porque no le doy bola, o en fin. O sea que hay muchas cosas que ver en todo esto. O sea, esos estornudos que da la Tierra y estos virus y estas pandemias y estas cosas que nos están sucediendo nos están diciendo cosas. Entonces, o no leemos nada y nos dedicamos nada más a buscar el antídoto y a otra cosa porque vendrá otra mayor, o miramos un poco debajo, qué es lo que en los cimientos, qué es lo que ha hecho que esa construcción se esté cayendo. Inés, ¿estás conmigo? Por supuesto. Bien. Creo que esto es una tarea que nos viene masivamente para que aquellos que venían rezagados también se pregunten qué pasa. ¿Qué es estar en el mundo en estas condiciones? Y luego, esto que yo le he dicho a Ricardo, estoy muy convencida. Hay toda una rebelión por parte de los animales, porque es de terror el tratamiento que le damos a los animales, la alimentación que se le da a los animales, la muerte que se le da a los animales, el transporte que se le da a los animales. O sea, sí. Eso nos tiene que volver, pero si es que nos tiene que volver por algún sitio, si es que estas cosas te tienen que volver. Es así, o entramos en armonía con el contexto donde vivimos y con los seres humanos que nos rodean, o vamos a terminar enfermos y mutilados y separados unos de otros. Esto es así. Si todos somos uno y vivimos haciendo como que no es verdad, bueno, vamos a conseguir que no sea verdad. Claro, efectivamente. Bueno, Inés, durante todo el mes pasado, mes de junio, hemos estado tratando el caso de Marta. Antes que nada, queremos avisar que Marta iba a estar en vivo hoy aquí en el programa, pero resulta que una situación de salud le impidió llegar. Ahora la tenemos en contacto para saludarla al menos, y igualmente vamos a trabajar su caso. Bien, o sea que Marta está en la línea telefónica, está en casa con un problema de salud, hablando de salud que estamos, y en cualquier caso va a participar y vamos a hablar de lo que le ha sucedido a Marta. La quiero saludar. Buenas noches, Marta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Marta. Bien. Marta, al final te quedaste en cama. Me he quedado en la casa. Te has quedado en la casa. Sí. ¿Y hay algo que estés como haciendo una lectura de lo que te ha sucedido en el último momento a punto de cruzar meta? Sí. ¿Sí? Sí, me di cuenta de que no es nada fácil. Ajá, es bueno esto que aclarás, porque creo que el trabajo que hacemos sin máscaras es casualmente quedarnos desguarnecidos ante los demás, y hay que ser muy valiente. De todos modos, vos lo hiciste, hablaste, contaste tu caso por la radio, pero bueno, hay que tener
más hábito para poder sostenerlo. Claro. Bueno, Marta, vamos con tu caso. A mí me gustaría que te quedaras ahí, si quieres participar, si quieres decir algo, te preguntemos. ¿Te encuentras con fuerzas? Sí. ¿Sí? Sí. Pues bueno, Inés, ¿qué te parece si yo leo el caso de Marta? Perfecto, Empezamos sí. leyéndolo. Dale. Bien. Vamos a ver, dice, lo hemos titulado El fantasma de la soledad. Me llama la atención que al final Marta se quedó en casa y no vino a participar de un montón de gente que estamos en el estudio. Dice, soy Marta, tengo algo más de 60 años y a pesar de ser psicóloga, de conocer cómo debería actuar para cuidarme, no puedo hacerlo. Vivo desde hace 20 años con Gabriel, al que conocí en un grupo de estudio después de recibida, un hombre intelectual que me impresionó desde el primer momento por su capacidad y conocimientos, al que después dejé de frecuentar. Era separada, tenía una hija de 9 años y vivíamos solas, y yo trabajaba y estudiaba. Además, desde muy joven comencé a estudiar arte y he incorporado muchas técnicas. Hoy sé que soy buena en lo que hago. Sin embargo, sentí que me faltaba algo. Me di cuenta de que me hacía falta una pareja y en ese momento reapareció Gabriel. Una hermana de Gabriel había sido compañera de facultad y me conecté a través de ella con el objeto de preguntarle si tenía noticias de nuestro antiguo profesor del grupo de estudios. Y así comenzamos una relación que continuó conviviendo. Se vino a vivir a casa. Si bien nunca paré de hacer cursos y prepararme para ejercer mejor mi profesión, Gabriel no dejaba pasar oportunidad para descalificarme y hacer valer su superioridad. Como yo lo admiraba mucho, no se lo tomé en cuenta al principio, pero a esa actitud despreciativa le fue sumando diferentes abusos. Por ejemplo, vivía a costa mía y no tenía ningún problema en hacerlo. Él estudiaba y estaba en la computadora y yo era la que trabajaba. Las cosas siguieron así por mucho tiempo con Gabriel. En el medio, mi hija, que fue creciendo y a través de sus inquietudes intelectuales se relacionó bastante bien con él. Entró en la facultad y se casó. Cuando ella se fue, el maltrato fue aumentando y ya me criticaba por cualquier cosa. Porque cuido las plantas de mi jardín o porque soy psicóloga de la Facultad de la Calle Independencia, no importa por qué, pero nada de lo mío sirve. Hace unos años dejamos de compartir el dormitorio y él se fue al piso de arriba de la misma casa. Ahora ni habla ni responde, salvo lo imprescindible. Parece autista. Hace poco trajo a su padre a vivir con nosotros. Cobra la jubilación de él y entonces comenzó a hacer alguna aportación económica a la familia. Sin embargo, está viviendo en mi casa y parece que me está haciendo un favor. Cuando pone dinero, no considera que ha estado mucho tiempo manteniéndonos a todos, o manteniéndonos todos, de mi sueldo, no del de él. Por otro lado, tengo una buena relación con mi hija, yerno y nieto, y disfruto mucho con su compañía cuando vienen a Buenos Aires, porque no viven aquí, y cuando los visito. Mi hija me dice que venda la casa, que es muy grande, y me compre algo más chico para mí sola. Quiero hacerlo, pero no sé cómo. Estoy paralizada en el mismo punto. Trabajo y estudio algo nuevo siempre y sigo pintando. Mi historia es bastante compleja. Los comienzos de mi vida fueron muy difíciles porque cuando yo tenía 2 años murió mi papá y mi mamá salió a trabajar al campo. Por lo tanto, mis hermanos y yo quedamos con mi abuela paterna y mis tíos. Mi abuela fue muy cariñosa con nosotros y en especial conmigo, pero de parte de mis tíos hubo muchos malos tratos. Crecí y me puse a trabajar para poder comprar el pasaje a Buenos Aires y reunirme con una hermana que ya había venido antes. Estuve con ella y trabajé y estudié. Al poco tiempo se fue a vivir a Venezuela y tuve que buscarme vivienda y sostenerme con mi trabajo. Fui a la universidad
trabajando siempre, y me recibí de psicóloga en la UBA. Revisando la historia, puedo ver cómo se desmembró mi familia. Mis hermanos, cada uno por su lado, y mi mamá, que nunca pudo hacerse cargo de los más chicos. Yo sentí su abandono durante mucho tiempo. Por último, me acostumbré a no contar con ella. Esta es la carta que escribió Marta. Así es, Marta, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Y hay algo que nos quieras así decir, Marta? Sí, por ejemplo, esta última parte, yo me cansé de esperar que mi madre se decidiera a llevarnos a vivir juntos, y nunca se dio eso. Y bueno, ella vivió como una adolescente, pienso, porque no nos pudo juntar. Y bueno, lloré mucho hasta que me di cuenta que esto tenía que dejarlo, que siguiera su curso y yo hacer lo mío. Uh-huh. O sea, que vivías como con una ilusión que nunca se llegó a cumplir. Nunca se llegó a cumplir esa, pero después, bueno, yo puse toda mi fuerza en el estudio para alcanzar esa meta y lo pude alcanzar. Marta, te quiero hacer una pregunta que seguramente se están haciendo algunos oyentes, y yo me la hago. ¿Tu marido no estará en el piso de arriba escuchando la radio? No, para nada. Bien. No. Bueno, en cualquier caso, si se da por aludido. Bueno, me sorprende la fuerza con la que has llevado tu vida, con la que has afrontado tu niñez, tu adolescencia, y por otro lado, esa fuerza cómo contrasta con la inseguridad y con la dificultad, por ejemplo, para separarse de este hombre, Inés, Sí. Así es. para enfrentarse a esta situación, para enfrentarse a la soledad. Sí, la parálisis, ¿no? Que está por el otro lado de la fuerza. Uh-huh. ¿Qué decías, Marta? Que si se diera cuenta sería muy interesante si escuchara el programa, para que empiece a trabajar él también, porque él está ajeno a todo esto. Cuando se dé cuenta de que yo me voy a separar de él o que voy a hacer el trabajo, porque esto me ayudó muchísimo, este programa me ayudó a iniciar un cambio, a sentirme más habilitada. Entonces, yo voy a empezar yo ya empecé a trabajar. En Y él esto. no. Claro. Está bien. Aunque todavía están esas defensas, porque está en la cama. Sí, Sí. sí. Están ahí Y bueno, las defensas no actuando. es fácil salir de la inercia y ponerse en movimiento, ¿no? Lleva a veces intentos fallidos que hay que no asustarse y volver a intentarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, hemos estado escuchando atentamente esta historia y yo quisiera también reconocer esto mismo que decía Mariló, una persona que salió de situaciones completamente difíciles y fue escalando las posiciones hasta llegar a convertirse en una psicóloga de la UBA, que no es una pavada esto, porque además se recibió en el año 79, pleno proceso militar, y justamente de psicóloga, que era la carrera más cuestionada y perseguida en ese momento. Sí, sí. O sea que en condiciones adversas por todos lados. Y sin embargo llegó y fue cubriendo, ¿no? Había que tener mucho cuidado, estar sin ninguna dirección encima, estar totalmente limpio, no llevar ningún material que te pudiera comprometer. Sí, yo reconozco tu fortaleza porque yo inicié mis estudios en la UBA y pasé a la UB porque quería recibirme y tenía mucho miedo de no poder hacerlo si seguía ahí. Así que es loable tu esfuerzo. Bueno, me gustaría que pudiéramos entender que esa secuela del abandono que Marta sufrió al no tener a su mamá que acompañara su proceso de crecimiento, es lo que de alguna manera le impide hoy volver a estar sola, tranquila, porque el haber logrado una compañía es de un precio invalorable para ella, y entonces no importa cuánto ha tenido que entregar para sostener esa compañía. Por lo menos es lo que Marta sentía hasta que escuchó la radio y dijo, tal vez hay una oportunidad para mí. Esto a mí me conmueve porque quizás nosotros acá
no somos del todo conscientes de lo que movilizamos con nuestras palabras. Y esto de haberte podido poner en marcha, digamos, como vos decís, con un poco más de 60 años, es una cosa absolutamente valiosa. Así que creo que vale la pena que te fortalezcas. Inés, vamos a ver. Marta, por lo que has dicho, ya lo interpreto, paga un precio tan alto porque ella, como que su anhelo era de alguna forma como la familia, por decirlo así, y entonces ella con este hombre y con su hija vive el sueño de la familia. Y es como que ella no quiere soltar un sueño, que no es real, pero es como la cosa del sueño que no queremos soltar, que es un precio que pagamos altísimo todos. Sí, por supuesto. Pero acá hay algo que me gustaría aclarar antes, y es la máscara que utilizó Marta para continuar en ese papel sin... siendo psicóloga, ¿no? Sin haberse cuestionado el nivel de frustración y de insatisfacción que tenía. La máscara que usó es la de la buena persona que sirve para todo, que le da una mano a todos, que es la que puede todo porque pudo todo consigo misma, entonces se dedica a salvar a otros. Marta se convirtió en la salvadora. La salvadora es un personaje que solo lo pueden hacer las personas que tienen muchísima capacidad, las personas que se han sobrepuesto a la adversidad. Entonces, caen en su propia trampa, porque empiezan a dedicar toda esa misma fuerza que usaron para construirse a sí mismas en querer construir a otro. Entonces se caerían en el complejo de Pigmalión y la otra persona, mientras está desvalida, acepta la ayuda, se beneficia con lo que recibe, pero de pronto empieza a sentir que está invadiendo su propia autonomía. Entonces se retrae y deja de devolverle lo recibido de buena gana. Esto molesta profundamente a la persona que entregó todo para el bienestar del otro. Sobre todo si esa persona es una persona autónoma que pudo levantarse sobre sus propios pies. Entonces se convierte en un paso siguiente, que es lo que nosotros vemos en la codependencia como el triángulo de Karpman, que es el salvador, que se convierte, claro, luego en perseguidor y por último en víctima. Porque el perseguidor molesta tanto al otro. Vamos a ver si lo podemos hacer prácticamente. Sí. El personaje de Salvador de Marta es muy claro. Sí. ¿Cómo es la Marta perseguidor? Y que empieza a seguir los pasos de Gabriel y a decirle, pero ¿qué estás haciendo? Pero tendrías que seguir estudiando, o a lo mejor tendrías que ayudarme con esto, pero ¿no ves que yo te ayudé a vos? Y bueno, sí, es cierto eso. Y Gabriel se empieza a poner cada vez más hosco, cada vez más cerrado y cada vez más distante. Se siente víctima. No, él se siente víctima tuya. Y te repele, y cuando te repele, vos caes en el lugar de la víctima. Esto es interesante. Ella entra en la cosa de, con lo que yo he hecho por ti, fíjate ahora cómo me respondes. Cría cuervos que te sacarán los ojos. Bueno, pero nosotros lo hacemos prácticamente así como en una dramatización acá, pero eso es tan común en todos nosotros, sí, totalmente, que hay que tenerlo muy claro. Cada vez que ayudas a otro que no te lo pide, estás haciendo algo que no corresponde. Ahora, si te lo pide, pensalo 2 veces. Pero si no te lo pide, jamás, salvo que sea realmente un desvalido y que sea una cosa de solidaridad, que uno vaya, ayuda de buena voluntad inmediatamente. Pero esto yo creo que es importantísimo, porque en la medida que vos lo veas, vos conocés todos los tratamientos y los recursos necesarios para salir de ese lugar. Sí, es cierto. Esto que apareció en tu vida por un programa de radio, en realidad es también el tope que esta insatisfacción fue generando dentro tuyo.
que un buen día iba a explotar. Si no fue por esto, hubiera sido por otra cosa. Sí. Pero bueno, fue por esto y aquí estamos. Yo te escuché, tal vez en febrero haya sido, en enero, principio de año. Dije, esta es la persona, este es el programa para mí. Y todavía no había llamado, no seguía escuchando. Y bueno, Bueno, aprovecho lo que está diciendo Marta para recordar a nuestros oyentes, por supuesto que en todas las secciones, en todo momento y cuando uno quiera puede participar en La Voz de la Noche, para eso estamos. Pero en el caso concreto de Sin Máscaras, nosotros lo que hacemos es mostraros los casos concretos que están sucediendo de tu vecino de arriba, de tu vecino de abajo y de ti mismo. Así es. Y para eso sencillamente te pones en contacto o con Inés Olivero o con el programa. Podéis ya llamar para dar vuestra opinión o para hablar incluso con Marta si queréis ahora mismo en directo al 4999-1500 y 4999-0590. Nos quedan 30 segundos para llegar a las 12:30 de la noche. En ese momento llega el ángel. Y oís de vez en cuando una campana en La Voz de la Noche. Bueno, esa campana es un recordatorio para que por un segundo te pares y seas consciente de que estás respirando. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Con motivo de una larga peregrinación que un peregrino llevó a cabo, encontró en un remoto paraje 3 cráneos, los tomó y se los llevó con él de vuelta a su localidad. Llegó la noticia a oídos del monarca y reclamó el hallazgo. Una vez los 3 cráneos ante él, hizo llamar a su médico de cabecera, se los entregó y le dijo: «Tú eres un hombre sapientísimo. Quiero que investigues a fondo sobre estos 3 cráneos y me digas cuál de sus propietarios era la mejor persona». El médico sometió los 3 cráneos a una rigurosa investigación que se prolongó durante varias semanas. Después de ese tiempo, acudió a visitar al monarca y colocó los 3 cráneos sobre una mesa. «Señor», dijo, «ya tengo la respuesta». Señaló uno de los cráneos y agregó: «Este era el cráneo de la persona más bondadosa». «Explícame la razón», ordenó el monarca, y el médico lo hizo. Cogí un cráneo y pasé un alambre por el agujero donde estuvo uno de sus oídos, y el alambre salió directamente por el otro. Se trataba de un hombre al que las cosas le entraban por un oído y le salían por otro. Tras una pausa, el médico agregó: «Estudié el segundo cráneo y pasé un cable por el agujero de su oído y le salió directamente por la boca. Se trataba sin duda de una persona indiscreta y que automáticamente contaba todo lo que hubiese oído». El monarca permanecía expectante. El médico añadió: «Cogí el tercer cráneo, pasé el cable por un oído y emergió por la parte de abajo, en dirección al corazón. Esta persona maduraba en su corazón aquello que escuchaba y se identificaba con ello. Era, no cabe duda, la más bondadosa y la más sabia también». Después de muertos poco importa ya lo que fueron o lo que hicieron, pero los que compartieron con ellos sus vidas y su suerte podrán dar testimonio a favor o en contra cuando llegue el momento. Todo queda escrito, pero de forma mucho más importante y completa de lo que podemos ver en sus calaveras, porque lo más importante queda reflejado en ese registro universal, donde no importa tanto los detalles de su persona como la trascendencia de sus actos y la influencia ante su herencia en los que vendrán después a ocupar el suelo que ellos antes pisaban. Los corazones grandes se cuidan mucho de no dejar marcas de su persona, pero qué poco pueden evitar que se note su presencia, aunque solo sea por el amor que siembran y regalan como jardineros de luz del verdadero Edén, haciéndonos partícipes y beneficiarios de su labor. A algunos se les recuerda o venera más o menos tiempo, otros pasan rápidamente a engrosar esa gran lista escrita en el aire con tinta invisible, pero que sigue en silencio generando vida y luz eternamente, simplemente donde hace más falta.
Hoy me gustaría hacer un pequeño homenaje a un hombre santo, aunque quizá jamás será canonizado por ninguna iglesia, y para bien, porque no creo que le hubiera gustado mucho perder el tiempo y el dinero alabando al humo por su causa, en vez de utilizar estos recursos para dar de comer a los hambrientos, sean estos de pan, cariño o compañía. Su labor ha sido inmensa, durante muchos años se dedicó totalmente a los demás, pero su ejemplo es uno de los mejores testamentos que un hombre puede soñar dejar después de muerto. Gracias, Vicente Ferrer, por haber existido. Gracias por tu testimonio, todavía más grande que los hechos. Millones de personas agradecidas te recordarán durante mucho tiempo. Y el murmullo del viento repetirá tu nombre cuando alguien, en cualquier lugar y en cualquier momento, como consecuencia de tu mensaje, haga algo por ayudar a sus semejantes. Da igual de qué manera o en qué lugar. Seguirán sembrando vida a través de la vida que tú sembraste. A la vez me siento triste por tu pérdida, como contento y orgulloso de pertenecer a la misma humanidad que tú, sin distinciones de razas, clases ni castas, que tú muy bien conocías. Como también sabías que donde reina la mayor oscuridad es donde hace falta más luz. Y sobre todo, en el mismo tiempo que tú viviste este momento que vivimos, donde la humanidad, inocente e inconsciente, está cogiendo carrerilla para dar el gran salto que por fin la lleve al encuentro de sí misma. Como decían las decenas de miles de pobres que fueron a Anantapur a su funeral, era de un país lejano, pero vino a trabajar incansablemente por nosotros los pobres. Así que está en nuestro corazón, queremos verle, es nuestro. Gracias, Vicente Ferrer, y hasta siempre. Para conocerte no necesitamos mirar tu calavera, sino tus hechos. Buenas noches. Tomas de la mano a tu amigo. Eso es comunicación a nivel físico. Dices algo a tu amigo. Eso es comunicación a nivel mental. Después, quédate sin más en presencia de tu amigo, sin decir nada, sin ningún gesto, sin nada que decir, solo pura presencia. Eso es comunicación espiritual. Eso se llama comunión. Con este Sin Máscaras que estamos celebrando esta noche en directo con Marta desde casa. Marta, ¿estás ahí? Buenas noches. Estoy aquí, buenas noches. Buenas noches. Con Inés aquí a mi izquierda. Sí, aquí estamos. Y con el caso de una mujer que ha sido víctima de ella misma y que ahora quiere retomar su propia vida, ¿no? Así es. Las riendas de su vida. Creo que debemos agradecer que este caso, que aparentemente es bastante común, bastante sencillo, nos permita revisar la vida de todos los días que estamos viviendo los demás. Cada vez que alguien llama para ofrecer su historia, para que la trabajemos juntos, yo agradezco mi profesión a la providencia, porque me ha permitido que en una vida viva muchas vidas. Y cada una de las vidas que se abren a mi escucha realmente me ha ayudado a crecer enormemente. Veo en Marta cosas que también he tenido que trabajar yo y me ayudan a no caer en ellas, en esas falacias, ¿no?, de conducta, creyéndome buena. Por eso acá en Sin Máscaras tratamos por todos los medios de recordarnos que no somos tan buenos y que no es necesario ser tan buenos. Sí es indispensable ser auténticos, ¿no? Y para eso trabajamos. Yo quería decir una cosa que dice Melody Beattie, que es una especialista en codependencia, que somos rescatadores los que lo logramos todo. Somos madrinas o padrinos del mundo entero. No solo satisfacemos las necesidades de la gente, sino que nos anticipamos a ellas. Arreglamos los asuntos de los demás, les enseñamos, nos afligimos por ellos. Es interesante ver cómo funciona esto en la vida cotidiana, ¿no? Rescatamos cada vez que nos hacemos cargo de las responsabilidades de otra persona, de los pensamientos, sentimientos, decisiones, de la conducta
del crecimiento, del bienestar. Todos somos maestros ciruelas de las vidas de los demás. Pero cada vez que hacemos eso y nos damos cuenta, es una grandísima oportunidad para decir en qué no me estoy viendo a mí misma. ¿Qué estoy ocultándome por estar tan pendiente de otro? Entonces, en el momento en que asumimos la obligación de cuidar a otro, estamos haciéndonos una trampa con el único ser humano que estamos obligados a cuidar, que es a nosotros mismos, o a nuestros hijos pequeños, o a nuestros padres cuando están enfermos, pero si no, no tenemos que cuidar a nadie más. Y esto es muy interesante porque Chogyam Trungpa, que es un budista magnífico, dice que hay 3 formas de generosidad para ser un bodhisattva, es decir, un hombre compasivo o mujer compasiva. Una de ellas es dar alimento o bienes materiales a quienes carecen de ellos. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es ayudar a perder el miedo. Y el tercer nivel es ayudar a encontrar el ser sagrado que nos habita. Creo que en este programa, y no solo en esta sección, sino en este programa, este es el espíritu que nos impulsa a seguir trabajando. Entonces, Marta es una persona que, si bien la valentía le hizo una zancadilla y a último momento no se animó, estuvo presente porque vino a grabar los avances del mes y además estuvo presente con toda su emocionalidad, que está ahí atenta, latente, escuchando, ¿no? Y que eso realmente es magnífico, es su verdadero potencial, porque las mujeres o los hombres que amamos demasiado, no amamos. Amamos los que amamos. Pero para poder amar, nos tenemos que amar a nosotros primero que a nadie. Y esto es difícil de lograr porque hemos sido preparadas las mujeres para satisfacer el deseo del otro, desde la presencia hasta no demostrar que éramos muy inteligentes porque si no el hombre se podía ofender, hasta no tener vida propia porque teníamos que estar pendientes de las necesidades de toda la familia, y esto hace que nos convirtamos en salvadoras. Por otro lado, el hombre, que estaba acostumbrado a ser el proveedor de los débiles, o sea que él con esa cuestión certificaba su fortaleza. Resulta que ahora ya no tiene más ese rol. Entonces, ¿qué le pasa al hombre en este momento, en la actualidad? Se convierte en niño y se deja cuidar por una salvadora. Pero después le da tanta bronca que hace lo imposible para hacerla sufrir. Entonces, estemos atentos, esto es pan de todos los días, para todos los vínculos, y tenemos que aprender a salir de ahí cada vez que pisamos el palito. Bueno, ¿cómo estás, Marta? Y bueno, estoy escuchando atentamente y es una descripción exacta, y yo tengo que aprender muchas cosas todavía. Bueno, todos, gracias a Dios. Les agradezco muchísimo por este programa, haber iniciado, haber concretado, porque estaba la idea, pero no se concretaba nunca, no se ha concretado todavía. Marta, déjame preguntarte, ¿cómo planteas tu primer paso, el paso siguiente, el que vas a dar ahora, cuando salgas de la cama, en tu nueva vida, en la vida que quieres reconstruir? El primer paso, no el final del camino, sino el primer paso. El primer paso es ir a las charlas para que me acompañen en este cambio, porque de eso es lo que sentí, la sensación de estar acompañada, apoyada a través del programa. Uh-huh. Entonces, ahora tengo que ir y reflexionar sobre esto. Uh-huh. Porque yo la invité a los grupos de reflexión, pero resulta que por el mes de julio van a estar cerrados porque el pánico llegó a la parroquia y no va a haber actividades durante todo julio. Así que en agosto no. Pero como por la radio no pegamos virus. Por eso, por la radio atenta.
No hay problema. Pero en principio tú te has puesto una fecha o un tope, te has puesto una... Sí, hasta aquí voy a llegar. Me había puesto ese tope, pero ahora tengo que seguir. Bueno, yo ya estoy en el tope y trabajando. Sí, ya empezaste, sí. Sí, poniendo límites, como darme cuenta de que él no va a hacer este trabajo. Y bueno, ahí tengo que ver yo qué hago cuando él no haga este trabajo de concientización de que es un maltratador, es un desagradecido, no coopera, y todo se usa mi tiempo. Pero él no lo va a hacer. Acá la que estamos hablando es con vos, sí. Y la que lo tiene que hacer sos vos, porque esa es la única manera que vas a crecer en esta vida, no esperando que otros resuelvan sus dificultades, sino poniéndote en marcha cuando ves las tuyas. Marta, ¿reconoces todas estas partes que ha estado desgranando Inés? Sí. La víctima, la perseguidora, la salvadora. Sí, la salvadora, eso es con todo. Sí. Con todo, ese es como tu gran personaje. Sí, exactamente. Es mi gran personaje, la salvadora. Porque como me salvé yo, conozco el camino y dije, bueno, pero no me he salvado del todo. Así es. Está ahí. El Salvador tiene una cosa. Te voy a decir lo que pasa con la salvadora. La salvadora tiene una parte que se hace imprescindible para el otro porque le está salvando. Sí. Es una manera de que el otro no te deje. Sí. Porque tú le salvas. Sí. Así es. O sea, es un miedo al abandono, una vez más, que es un miedo a la soledad. Volvemos al mismo sitio. Eso es. Bueno, ese es el corolario que queremos dejar planteado, que el miedo a la soledad hace que paguemos un precio muy alto para estar acompañados. Y esa compañía no es desinteresada. Es una compañía donde nosotros damos mucho, entre comillas, pero tenemos al otro encarcelado para que no se vaya porque yo le soy altamente necesaria. Claro. Cuando yo dejo de ser altamente necesaria para el otro no tiene más remedio que empezar a ver dónde está el piso bajo sus pies y ponerse en marcha. Una de las primeras cosas que tengo que aprender, a que el otro tiene que hacer lo que yo estoy haciendo todo el día. El otro tiene que hacer lo que elija. Acá la que tiene que hacer un cambio y un paso hacia una dirección diferente sos vos. Pero una cosa que yo quiero decir para cerrar un poco la temática de tu problema es que les quiero leer el mito de Pandora, ¿no? Que es muy interesante porque dice, cuando Prometeo osó robar el fuego que portaba el dios Sol en su carro, Zeus entró en estado de cólera y ordenó a los distintos dioses crear una mujer capaz de seducir a cualquier hombre. Hefesto la fabricó con arcilla y le proporcionó formas sugerentes. Atenea la vistió elegante y Hermes le concedió facilidad para seducir y manipular. Entonces Zeus la dotó de vida y la envió a casa de Prometeo. Allí vivía el benefactor de los mortales junto a su hermano Epimeteo, que a pesar de estar advertido de que Zeus podría utilizar cualquier estrategia para vengarse, aceptó la llegada de Pandora y, enamorándose perdidamente de sus encantos, la tomó por esposa. Pero Pandora traía algo consigo, una caja que contenía todos los males capaces de contaminar el mundo de desgracias y también todos los bienes. Uno de los bienes era la esperanza, consuelo del que sufre, que también permanecía encerrada en aquella caja. Y es que por aquel entonces cuentan que la vida humana no conocía enfermedades, locuras, vicios o pobreza, aunque tampoco nobles sentimientos. Pandora, víctima de su curiosidad, abrió un aciago día la caja y todos los males escaparon por el mundo, asaltando a su antojo a los desdichados mortales. Cuentan que los bienes subieron al mismo Olimpo
y allí quedaron junto a los dioses. Asustada la muchacha, cerró la caja de golpe, quedando dentro la esperanza, tan necesaria para superar precisamente los males que acosan al hombre. Apresuradamente corrió Pandora hacia los hombres, a consolarlos, hablándoles de la esperanza, a la que siempre podrían acudir, pues estaba a buen recaudo. Este es el conocido mito de la caja de Pandora, que forma parte de la mitología griega, pero además es el que da origen a esa frase tan común, que lo último que se pierde es la esperanza. Entonces valdría la pena que, recordando esto, ya la caja de Pandora fue abierta, ya los males salieron y se repartieron por todos lados, ahora nos queda la esperanza. Bueno, Marta, ha sido muy interesante este aporte tuyo. No sé si vos querés decir algo más, si estás con ganas de comentar algo, si te parece que... Me gustaría comentarle a Mariló que la esperanza está en el cambio que voy a dar, y bueno, si me permite en el futuro ir a testimoniar este cambio. ¿Cómo no? Estás invitada, por supuesto. Como agradecimiento a este acompañamiento que me han hecho, esta fuerza que me han dado. Durante este mes, fíjate que no es tanto y sin embargo ha servido. Así que bueno. Muchísimas gracias por tu testimonio y por hacerlo público. Bueno, ojalá que muchos puedan aprender y que esto sea un disparador. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Este programa se llama La Voz de la Noche. Hay que encontrar amor en el mundo. ¿Estás atravesando una crisis? ¿Quizás el peor momento de tu vida? ¿No ves la luz al fondo del camino? ¿Por qué a mí? Todas son preguntas que todos nos hacemos. No sos diferente, ni estás separada. Crisis significa peligro y oportunidad. En La Voz de la Noche, sabemos que un enorme potencial te está esperando. Una emergencia espiritual aguarda a que la dejes salir. Estamos con vos. La Voz de la Noche, un programa de radio que une los corazones. Tenemos una afirmación que nos va a acompañar toda esta semana, primera semana del mes de julio, en La Voz de la Noche. No soy la buena, el bueno, no soy la buena que creí ser. Soy la auténtica que quiero ser. No soy la buena que creí ser, soy la auténtica que quiero ser. Y a partir de ahí, caminando, se hace camino al andar. Hay mucho que puede salir desde que trabajes con esa afirmación durante toda la semana. La escribas, la medites, la repitas, la tertulies, la uses de separador del libro, la coloques en el cristal del cuarto de baño. Todo el tiempo, como un mantra, taladrándote el inconsciente.
La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Ocho minutos pasan de la 1 de la madrugada. Fíjate lo que son las cosas de la vida. En Honduras, el señor Zelaya estaba en baja, estaba de baja, vamos. O sea, la cosa estaba bastante mal para él. Y después del golpe de Estado, ahora resulta que está en alza. ¿Y qué cosas? O sea, cómo está cambiando el mundo, cómo en realidad sí somos uno y cómo hay una movilización, cómo toda América se moviliza para contrarrestar un golpe de Estado que va en contra de la democracia y en contra de la opinión del pueblo. Y todos los dirigentes se unen para decir no. Fíjate cómo esas cosas sí se pueden hacer, se empiezan a hacer. ¿Y qué sucede ahora con el gobierno en alza y el que está derrocado? Pues sucede que más bien va a tener que volver Zelaya a Honduras y va a tener que restaurarse la democracia por la fuerza, por el aislamiento que se ha producido a través de esta reunión de la OEA, por el aislamiento que se ha producido a un golpe de Estado que es, como la propia palabra dice, es un golpe al Estado. Y el Estado es un Estado de derecho, al que nadie le puede dar un golpe, nadie puede violar la democracia y la convivencia pacífica de unos ciudadanos. Eso se ha hecho porque el mundo tiene otra mirada, porque hay cosas que están cambiando. Estamos hablando mucho de las crisis y de la crisis económica, y yo no hago más que decir que no es solo una crisis económica la que estamos viviendo. Hay toda una crisis de sistema de valores, hay toda una crisis familiar, hay toda una crisis de convivencia. La propia gripe, como hemos empezado el programa, es una crisis de unión y de comunión. No podemos tocarnos, no podemos besarnos, porque podemos infectarnos y podemos morirnos. Fíjate, semejante barbaridad. Y esto está sucediendo en el mundo. Y a esto hay que darle una salida distinta y una visión distinta. Y cuanto antes aprendamos de lo que nos está pasando, antes dejará de pasarnos. Bienvenido, bienvenida a La Voz de la Noche. Vamos a estar hasta las 2 de la madrugada. Voy a repetir ese pequeño texto, esa cola que he querido darle al ángel para que nuestra querida oyente que nos lo ha pedido pueda grabarlo. Dice así: tomas de la mano a tu amigo. Eso es comunicación a nivel físico. Dices algo a tu amigo. Eso es comunicación a nivel mental. Después quédate sin más en presencia de tu amigo, sin decir nada, sin ningún gesto, sin nada que decir, solo pura presencia. Eso es comunicación espiritual. Esa comunicación se llama comunión. Y yo añado, comunión quiere decir común unión. Ese puente del que hablo tanto, de mi corazón a tu corazón. Ese puente de besos. Ese puente que une continentes. Ese puente que nos une a todos. Ese puente invisible que está fortalecido por algo tan poderoso como es la conciencia. No hay nada superior a la conciencia. El amor es un estado de la propia conciencia. Y cuando vivimos desde la conciencia, yo diría que casi estamos viviendo doblemente. Común unión, no hay separación. Lo que te sucede a ti, me sucede a mí. Por eso, deseo que mi vida esté en paz, porque una extensión de mi paz, algo de mí, va a llegar inevitablemente a ti. Tomas de la mano a tu amigo y eso es
comunión a nivel físico. Dices algo a tu amigo, eso es comunión a nivel mental. Después quédate sin más, en presencia de tu amigo, sin decir nada, sin ningún gesto, sin nada que decir, solo pura presencia. Eso es comunión espiritual. Esa comunicación es la comunión. Tenemos por delante huellas de lo sagrado. Huellas de lo sagrado, con Marly Cuenners. Comenzamos el tiempo que dedicamos a esas huellas, a esos caminos, a esas pisadas que nos llevan a un terreno sagrado, o por lo menos esa es nuestra intención dentro de La Voz de la Noche. Como hacemos siempre, saludamos a nuestra querida Marly Cuenners. Buenas noches, Marly. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Marly, hoy vamos a hablar de la pareja. La pareja para quien le dure, porque... Sí, la cosa está difícil. Oye, le comentaba yo a una amiga el otro día, le decía, creo que ya no me queda ningún amigo así como con pareja de tiempo. Creo que ya se ha separado todo el mundo, ya están en segundas, otros están en terceras, otros ya están solos o solas. O sea, tremendo esto de mantener la pareja, ¿eh? No está fácil, ¿no? Por eso mismo quería leeros un texto de un médico psicoterapeuta que se llama Flavio Gicovate, que me pareció que tiene mucho que ver sobre la pareja en este momento. Uh-huh. Ese texto se llama Savabona y es sobre estar solo. ¿Sababona quiere decir algo, Marly? Ahora lo vas a oír. Ah, bien. Venga, vale. Dice así, no es solo el avance tecnológico lo que marcó el inicio de este milenio. Las relaciones afectivas también están pasando por profundas transformaciones y revolucionando el concepto de amor. Lo que se busca hoy es una relación compatible con los tiempos modernos, en la que existe individualidad, respeto, alegría y placer por estar juntos, y no una relación de dependencia, en la que uno responsabiliza al otro de su bienestar. La idea de que una persona sea el remedio para nuestra felicidad, que nació con el romanticismo, está llamada a desaparecer en ese inicio de siglo. El amor romántico parte de la premisa de que somos una parte y necesitamos encontrar nuestra otra mitad para sentirnos completos. Muchas veces ocurre hasta un proceso de despersonalización que históricamente ha alcanzado más a la mujer. Ella abandona sus características para amalgamarse al proyecto masculino. Eso es verdad. Totalmente. Lo hacemos todas nosotras con una facilidad increíble. Totalmente, ¿no? totalmente. La teoría de unión entre opuestos también viene de esta raíz. El otro tiene que saber hacer lo que yo no sé. Si soy manso, ella debe ser agresiva, y así todo lo demás. Una idea práctica de supervivencia y poco romántica por más señas. La palabra de orden de este ciclo es asociación. Estamos cambiando el amor de necesidad por amor de deseo. Me gusta y deseo su compañía, pero no la necesito, lo que es muy diferente. Con el avance tecnológico, que exige más tiempo individual, las personas están perdiendo el miedo a estar solas y aprendiendo a vivir mejor consigo mismas. Ellas están comenzando a darse cuenta que se sienten parte, pero son enteras. Ese es el gran cambio. La idea de que tú estás entera y de que no eres una parte que necesita otra para complementarse. El otro, con el cual se establece un vínculo, también se siente una parte. No es el príncipe o salvador de ninguna cosa, es solamente un compañero de viaje. El hombre es un animal que va cambiando el mundo y después tiene que irse reciclando
para adaptarse al mundo que fabricó. Eso es genial, porque es absolutamente verdad. O sea, creamos un tipo y un estilo de vida que es increíblemente difícil para nosotros mismos adaptarnos a ello, ¿no? Imagínate en la pareja. Estamos entrando, sigue el texto, en la era de la individualidad, que no tiene nada que ver con el egoísmo. El egoísta no tiene energía propia, él se alimenta de la energía de los demás, sea financiera o moral. La nueva forma de amor o de amar tiene nuevo aspecto y significado. Apunta a la aproximación de dos enteros y no a la unión de dos mitades. Y ello solo es posible para aquellos que consiguieron trabajar su individualidad. Ese es otro punto muy importante, porque en el fondo el crecimiento personal es lo que persigue. Esa individualización, o sea, que tú puedas salir de tu tribu de origen y crear tu propia tribu, tus propias gentes con las que tienen cosas en común, y no seguir apegado a viejos conceptos, viejas ideas, viejas maneras de funcionar. Y sigo. Cuanto más fuera el individuo capaz de vivir solo, más preparado estará para una buena relación afectiva. La soledad es buena, estar solo no es vergonzoso, al contrario, da dignidad a la persona. Las buenas relaciones afectivas son óptimas, son muy parecidas con estar solo. Nadie exige nada a nadie y ambos crecen. Esa es la historia, es cuando te sientes bien, ¿verdad? Cuando alguien no te exige nada. ¿Sabes lo que pasa también? Que está hablando el texto que estás leyendo, está hablando de un cambio. Y claro, es que la sociedad ha respetado siempre mucho más a la persona en pareja que a la persona sola. Que generalmente la persona sola era mujer, además. Sí, sí. Porque un hombre solo ya es difícil encontrarse un hombre solo. Bueno, hoy día hay mucho, ¿eh? Empieza a ver. Hoy día empieza a ver. Pero y del mismo modo que a la hora de las separaciones es más fácil que un hombre se separe cuando tiene recambio que cuando está solo. En cambio, una mujer, aunque esté sola, se separa. Es verdad eso. Sí, y acabo. Sí. Relaciones de dominación y de concesiones exageradas son cosas del siglo pasado. Cada cerebro es único. Nuestro modo de pensar y actuar no sirve de referencia para evaluar a nadie. Muchas veces pensamos que el otro es nuestra alma gemela y en verdad lo que hacemos es inventarlo a nuestro gusto, una verdad como un templo. Y ahora respondiendo la pregunta que te hacía al principio. Eso, significado de Savabona, que es un saludo usado en el sur de África. Y quiere decir, yo te respeto, yo te valoro y tú eres importante para mí. A lo que se responde Shikoba, que quiere decir, entonces yo existo para ti. Bonito. Hago referencia a algo que dice muchas veces, que ha dicho en este programa Carlos Ramos, que tú probablemente no has escuchado. Y Carlos decía que cuando a todos nosotros nos preguntan si hemos sido queridos por nuestra familia cuando éramos pequeños y actualmente, casi todos responderemos que sí, de una manera o de otra, deturpado o menos deturpado, enviciado o menos enviciado, hemos sido queridos. Pero ¿qué pasa cuando te preguntan ¿y fuiste respetado? Él habla de la R del amor. Yo prefiero la R del respeto que la R del amor. Ahí está. Ese es un punto muy importante, porque muchas veces las madres, ahora mismo estaba hablando con una persona que me decía que tiene un hijo pequeño que la vuelve loca, vamos, que cada vez que este niño pequeño se rebela y no quiere ir a dormir y no quiere vestirse, y no quiere eso, y no quiere aquello, ella tiene un ataque de ira espantoso porque no puede más. Y entonces es eso. Ella me decía, pero si yo acabo de hablar con él, decirle, pero si te vas a tener que vestir para el colegio de todas formas, ¿por qué entonces te niegas? Pero claro, ella le está dando a él la pauta. Ella quiere que él hable, pero no le está escuchando. Le está diciendo siempre lo que tiene que hacer. Y eso es la falta de respeto. Las madres con la mejor intención del mundo, porque la intención es buena, es por amor que lo hacen.
O sea, cuando algo funciona para ti, tú quieres que tu hijo lo haga porque crees que así está. No siempre cuando algo funciona para ti. Cuando algo te lo han inculcado, aunque no haya funcionado para ti, que eso es lo grave del asunto, tú te negaste a vivir algo y quieres que lo viva tu hijo. Por ejemplo, la cantidad de padres que han sido bautizados pero que no comulgan con la Iglesia Católica y no van a misa y luego quieren que sus hijos hagan la comunión y vayan a misa. O al revés, que no quieren que vaya y el hijo quiere ir. O sea, y hay muchos matices de imitación y rebelión, como hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Tú imitas o te rebelas contra, pero eres igualmente prisionero en un caso que en el otro, no cambia. No estás libre para ser tú en ninguno de los dos casos. Pero vamos, que la intención de las madres no suele ser de jorobar a sus hijos, sino muy por lo contrario, de que funcionen, de que estén protegidos, de que hagan lo que ellas quieren porque es lo que creen que es lo mejor. Y esa es la falta de respeto básica, que no te han escuchado profundamente, a ver qué son realmente mis necesidades. No se suelen escuchar, se suele imponer al niño lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, pero nos hemos desviado un poco porque estábamos hablando de la pareja y nos hemos ido al 3, al hijo. No, pero te quiero decir que de ahí vienen las relaciones de dominio y las concesiones que luego tú reflejas en la pareja, porque luego es en la pareja donde tú tienes la lucha de poder con tu pareja, a ver quién manda, a ver quién no manda, a ver quién es el que lleva el gato al agua. Y eso es lo que suele destrozar todas las parejas, porque cuando empieza la lucha de poder, empieza el final de la pareja, o por lo menos la convivencia desgraciada y la convivencia infeliz. Uh-huh. ¿Cómo interpretas este momento social en el que nos encontramos, que hay tantísimas separaciones y divorcios? A mí me parece que el modelo de la pareja clásica ya no funciona simplemente. Yo creo que ya hemos comentado aquí que ahora en Suecia han encontrado una solución que me parece genial, que es que los casamientos son por 7 años. Al cabo de 7 años, aquí no ha pasado nada o se renueva. Con lo cual, no das por hecho tu pareja, sino que trabajas en la relación continuamente porque tiene término de comienzo. Está ahí trabajando en el inconsciente completamente. Hombre, sí. No lo das por hecho. Y si vas bien, imagínate qué alegría. Renovamos una nueva luna de miel, un nuevo comienzo. Es que es completamente otra cosa. Y esta gente se ha adaptado ya es ley eso. O sea, tú en Suecia no te casas para toda la vida. Con lo cual esa gente se ha adaptado a los tiempos modernos y a mí me parece una solución genial. Que la cosa va mal, pues se separa uno sin líos de papeles ni de nada. Y los hijos ya lo saben también, con lo cual tampoco hay aquella cosa de que papá y mamá juntos caiga quien caiga, ¿no? Uh-huh. Los niños suelen actuar así. Quieren a sus papás juntos y no importa que estén matándose, lo importante es tenerlos. Entonces a mí me parece genial cómo esta gente ha tomado la antorcha realmente de una nueva forma de poner esto en día, porque está completamente anticuado. Las parejas que yo, por lo menos que he vivido, mayores que yo, eran parejas acopladas, adaptadas, resignadas, muy pocas. Yo decía, ay, qué envidia. No, pero claro, por eso decías tú, el modelo no funciona. Yo te iba a preguntar, ¿pero es que funcionó en algún momento? Más bien era un modelo como que se mantenía, pero de ahí a... No sé, tampoco es que veas a la gente que se separa y vuelve con otra pareja y otra vez, y más hijos, y otro hijo, gente que tiene hijos de 3, de 4 parejas. Cada vez tampoco se complica. Tampoco ves a la gente más feliz. No, que va, y cada vez se complica más la vida. Por eso ese texto me parece tan interesante, porque habla de la individualidad, o sea que no es que necesites el otro para ser feliz, tú eres feliz, pero es un complemento, es un compañero de viaje, un compañero de camino, o compañera, según seas hombre o mujer. Entonces es completamente otra cosa. La dependencia va desapareciendo. Y ya te digo, esa fórmula de los 7 años me parece un invento maravilloso para que no se dé nada por hecho y que se trabaje día a día la pareja, porque la pareja es la que más levanta tu rollo. O sea, el amor es una cosa tan fuerte, la intimidad es una cosa tan fuerte que todos los malos rollos suben a la superficie. Uh-huh. Y claro, si hay un afán de trabajar
mutuo, hay muchas más posibilidades de que eso se corrija con bien y no aguantando uno. Pero vamos, aún así a veces no se consigue. Tenemos una línea telefónica 49994000 o 49990590. Para hablar con este programa, con esta sección en directo, os recuerdo una vez más que es un contestador automático en el que podéis dejar vuestro teléfono. Y nosotros desde aquí, nosotras nos ponemos en contacto, os llamamos y entonces intervenís en el programa. Tenemos a Maribel. Buenas noches, Maribel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Marley, antes de nada quería deciros que me gusta mucho el programa y que lo escucho siempre. ¿Lo escuchas? Tú no eres argentina, ¿verdad, Maribel? No, yo llamo desde España, lo escucho por internet. Ah, lo escuchas por internet, como tanta gente, es verdad. Hola, Maribel, buenas noches. Hola, Marley, buenas noches. Mira, Marley, quería preguntarte una cosa sobre el poder de la mente tanto para provocar la enfermedad como para curarla. Verás, yo tengo un cáncer que ahora ha hecho metástasis y en el terreno de la medicina pues me he movido bastante, he hecho de todo, medicina tradicional, medicina alternativa, pero no consigo saber qué papel tiene mi mente en todo esto y cómo canalizar el poder, si es que lo tiene, para curarme. Me he iniciado un poquito la meditación, pero no consigo verlo claro, estoy muy perdida en todo esto, todo el tema psicológico que rodea la enfermedad y eso. Bueno, vamos a ver, ¿cáncer de qué tienes, Maribel? Es un cáncer de vejiga, que ahora ha hecho metástasis en unos ganglios en el cuello. Vamos a ver, el cáncer en sí es una enfermedad que tiene mucho que ver con el resentimiento. Mira, yo tengo una amiga que hizo un estudio sobre el cáncer muy interesante que decía que a veces esperas durante toda tu vida la oportunidad de hacer algo y cuando llega la ocasión no te lanzas. Y entonces toda esa energía que está disponible, en vez de llevarte más allá, va contra ti. Ella dice que ha hecho un número bastante razonable de casos que ha estudiado en que ha observado que se repetía eso. Entonces yo te digo como por si acaso cuadra contigo, porque tiene su sentido, ¿no? Pero mi observación es casi siempre son personas con un resentimiento profundo guardado, que tiene sentido porque es como que una célula va yendo en contra de otra, ¿no? Entonces es como que una no fluir con la vida o no fluir con las cosas, sino estar ahí con una cosa como aguantando, como resistiendo a la fuerza de la vida. Muchas veces por miedo y muchas veces por una resistencia que se causa de la no aceptación realmente de algo, ¿no? Por eso te preguntaba por qué tipo de cáncer tenías, porque hay un hombre que habrás oído hablar que se llama Hammer, sí, que ha hecho un mapeo del cáncer muy interesante como diagnóstico. Luego otra cosa es tratarlo. Eso claro. Ya yo, por ejemplo, mi marido tuvo cáncer y me acuerdo que su médico estaba indignado con este método porque le había tenido una paciente con un caso que se podía haber curado con mucha facilidad, con una pequeña operación y un poco de radioterapia, y esta por seguir el método de Hammer, pues falleció. Entonces, el tratarlo es otra cosa. Ahora, desde el punto de vista psicológico, el diagnóstico de este hombre es muy interesante, porque él dirigió varios hospitales y tuvo ocasión de descubrir la causa de los diferentes cánceres, porque es muy diferente que lo tengas en la vejiga o lo tengas en el pulmón o lo tengas en los intestinos, porque según él coincidían una serie de factores en las personas que tenían cáncer en el mismo lugar. No sé si tú has investigado ahí. Pues sí, un poquito con este médico, sí, un poquito. Lo que pasa es que la parte de la curación es
es lo que menos me encaja. Puede ser que efectivamente un conflicto emocional, tal cual, pues sí, viví una separación, las hijas se marcharon también, porque ya se hicieron mayores, es decir, que eso es más aceptable, pero ¿cómo psicológicamente puedes ayudar para curarte? O sea, yo creo que no se trata solo de tener buen ánimo, ¿no? Porque yo intento tener buen ánimo, pero esto no se cura porque ha hecho metástasis, o sea que, no sé. Mira, yo no te puedo decir porque el cáncer es una cosa que a veces ocurren cosas increíbles y a veces no, pero yo te animo mucho a seguir buscando la causa de ese posible resentimiento que tengas en tu vida, que puede, por lo que estás diciendo, que va quizás haber sido un abandono en el comienzo de tu vida, que luego los abandonos, que es cuando los hijos se van, están ahí, los abandonos de las separaciones están ahí. Y entonces es la no aceptación de tu guión, digamos así. Uh-huh. Cada uno de nosotros tiene un guión en la vida. Y si lo aceptamos, fluimos con él, no hay resistencia a él. Y he observado que el cáncer tiene mucho a ver con esa resistencia a lo que la vida te va trayendo. Y te animo mucho a trabajar sobre eso desde el punto de vista psicológico. Pues muchas gracias, Marly, sí que lo haré. Maribel, gracias por tu llamada. Muchas gracias. Y además te siento serena, no sé si es una percepción mía, pero te siento serena, ¿no? Bueno, procuro mantener el ánimo, procuro mantenerlo, sí, es verdad. Es verdad que sí, además pues tengo mucho apoyo a mi alrededor, o sea que de familia y amigos y eso. Bueno. Muchísimas gracias. Mucha suerte, Maribel. Gracias. Suerte y no desistas, sobre todo, porque cuando menos te lo esperas, salta la liebre. Muchas gracias, Marly. Tenemos que estar ahí buscando nuestra solución, tú en tu parte física, los demás en otra parte, cada uno tiene un área donde trabajar, ¿no? Papel, claro. Bueno, buenas noches, Maribel. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas Maribel. Noches. Que tiene además mérito estar escuchándonos por internet porque en España, pues fíjate tú, estamos a 5 horas, o sea que... Marly, nos vamos a despedir, que tengo que seguir. Muy bien. Con el programa. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Y un abrazo a todos. Buenas noches. Chao, chao. La 1:35, por cierto, aprovechando la charla que hemos tenido con Marly, deciros que la próxima semana vamos a hacer un programa especial sobre las nuevas familias, porque vamos a celebrar la Semana del Orgullo Gay. Hoy y mañana se celebra prácticamente en todos los países, todas las ciudades del mundo, no todas, lamentablemente no en todas, se celebra el Día del Orgullo Gay. Es decir, estar orgulloso de ser homosexual, estar orgullosa de ser lesbiana, estar orgulloso de ser transexual, estar orgulloso de tu vida, estar orgulloso de ti. Ese es el sentido, el concepto del orgullo gay. No es algo que se sacan de la chistera para montar numeritos por las calles. Se lo han trabajado, se lo han currado, lo han laburado de verdad, ha muerto mucha gente. Han pasado mucha gente calamidades, han pasado por prisiones, por abusos, por violaciones y por fin empieza el mundo también a cambiar en ese sentido y ahora el que está mal visto no es el homosexual sino el que critica al homosexual. Bueno, pues para celebrar desde La Voz de la Noche el día, la semana, el año del orgullo gay, lo vamos a hacer dándole una vuelta más de rosca. Las nuevas familias. El nuevo paradigma familiar. Familias de una sola mujer, familias de 2 mujeres, familias de 2 hombres, familias de hombres con niños, familias de hombre con niño, familias de matrimonios separados con otros niños de otros matrimonios también separados, de otros también separados, de forma que 3 hermanos se juntan de 3 madres distintas y del mismo padre. Eso está pasando ahora mismo, esa es la realidad de lo que está sucediendo ahora mismo. Y vamos a hablarlo a modo de tertulia con gente especializada la próxima semana. Un curso de milagros con Grace Nowell.
La visión no le cuesta nada a nadie, tan solo puede beneficiar. Ella ya no le importa si que la presento o que si no. No, ella ya se... para nada. Se lanza. Grace, buenas noches. Buenas noches. Grace viene a hablarnos del curso de milagros. Ella está empapada, ya ella habla de esto y de lo que le echen, no importa. Y además, tú crees en los milagros, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo es la cosa? La cosa es que lo normal es el milagro. Porque yo he estado en varios seminarios del curso de milagros. Algunos me he quedado más para allá que para acá, pero tengo que decir que he estado. Que yo mis milagros los pedí. Y el más importante que pedí en mi vida se cumplió, además. Fíjate, el más importante se cumplió. Bueno, el más importante según tu criterio, pero no sabemos qué es lo que más nos beneficia. Nunca sabemos cuál es el propósito de nada. Lo hemos dicho, podríamos decir que lo hemos dicho hace incluso pocas horas, pero hace un par de semanas lo hemos dicho, es verdad. Pero bueno, el que yo más deseaba se cumplió y lo pedí además, y es verdad. Pero bueno, que lo normal, lo que a mí me dijeron allí era que lo normal son los milagros. Lo normal son los milagros, y cuando no ocurren es que algo está yendo mal. O sea, pues que estamos entonces está la cosa mal en el planeta Tierra. El milagro es simplemente una corrección. ¿Por qué ocurrían milagros en la época de Jesús y luego no sé, se conocen algunos más, pero pocos más? Se conocen muchísimos más. Han habido miles de sanaciones milagrosas que la ciencia no tiene palabras para explicar. Desapariciones yo conozco muchísimos casos de personas que se han sanado de enfermedades diversas simplemente perdonando. Simplemente eso me lo perdonando. Creo, absolutamente me lo creo. Simplemente eso. Y sí que se siguen produciendo milagros. Siempre que te abres a recibirlo, el milagro se produce, porque los milagros están a nuestro alrededor constantemente. El que nosotros no seamos conscientes de ellos no altera su presencia, están ahí. El milagro más grande es que lleguemos a descubrir cuál es nuestra verdadera identidad y entremos en contacto con esa fuente de la que procedemos, que es la que nos da acceso a otros universos, ¿no? Mucho mejores que desde todos los puntos de vista. Eso que estás diciendo de que nunca sabemos cuál es lo que nos conviene, me viene mucho la expresión de todo es para bien, ¿no? Todo, sí. Y yo alguna vez he contado la experiencia de cuando alguien te dice en el inicio de una relación que no quiere tener una relación contigo. Y luego, viéndolo desde una perspectiva, dices, de la que me he librado. Exactamente. De la que me he librado. Exactamente. Con todos los enganches, malos tratos, lo que me venía encima. Me venía encima, ¿no? Por eso es tan importante. Cuando un no es una salvación. Sí, claro. Y la cosa es que no somos conscientes de esto, porque al negársenos algo creemos que es que se nos está quitando algo. Y no sabemos que a lo mejor lo que se nos está dando es un regalo maravilloso, ¿no? Es un regalo maravilloso. Es como cuando le dices al niño no acerques la manita a la llama que te vas a quemar, y el niño siente que le estás privando de algo. En realidad lo único que estás haciendo es quitándole el peligro de delante, la posibilidad de que se haga mucho más daño del que se hace en el caso contrario, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que estemos dispuestos a renunciar a las metas que nosotros le damos a cualquier cosa y le entreguemos esas metas a Dios. ¿Sabes? Eso de Padre, hágase tu voluntad es una frase perfecta, porque la voluntad de Dios siempre es que tú seas eternamente feliz. Entonces, esto es algo muy importante, y para esto es que son los milagros. Los milagros son correcciones, simplemente que alteran el orden temporal y restituyen las verdaderas causas a sus verdaderos orígenes, ¿no? ¿Esto no tiene nada que ver con la resignación, Grace? No, esta es una actitud absolutamente activa de entrega de mi voluntad, sabiendo que es una con la voluntad de Dios, porque lo que yo quiero para mí también es ser absolutamente feliz. Eso es lo que yo quiero para mí. Y absolutamente no confío en mi criterio a la hora de elegir o saber qué es lo que realmente me va a hacer feliz. Esto es lo que veíamos antes en la lección número 24. Yo no sé qué es lo que más me beneficia. Yo sé lo que quiero, lo que me gusta, pero no sé si eso me va a beneficiar o me va a hacer sufrir más a un plazo determinado. Entonces, yo lo entrego todo a Dios y digo, Padre, hágase tu voluntad. Y entonces acepto lo que Él me trae, porque sé que Él sí sabe lo que a mí me conviene y lo que a mí me beneficia. Entonces simplemente permito que sea mi vida sea dictada por su voluntad, porque yo confío en Él mucho más que en mi propia mente.
que mi propia mente limitada. Por encima de todo quiero ver, ¿a qué se está refiriendo? A eso mismo, está refiriéndose a entregar, sí, está refiriéndose a que yo no sé qué es lo que más me beneficia, yo no sé cuál es el propósito de nada. El propósito de todo es mi mayor beneficio. Ese es el propósito de todo, de cualquier cosa que ocurra en mi vida. Y eso es en lo que yo confío. Cada vez que digo por encima de todo quiero ver. Quiero ver quién soy realmente. Porque eso me pone a salvo de cualquier ataque, precisamente. Especialmente de los míos propios, ¿no? La visión no le cuesta nada a nadie, tan solo puedo bendecir. Sí. O sea, nosotros es que tenemos que recordar constantemente que somos campos energéticos, no somos cuerpos. Yo no soy un cuerpo, tú no eres un cuerpo, tú eres un campo energético que ha sido diseñado a semejanza de Dios, que es el campo energético del que procedes. Entonces, eres como una gota que ha salido del mar. Del mar, y eres exactamente igual que el mar. El resto del mar. Exactamente. En este momento estás fuera del mar. Aparentemente. No estoy fuera del mar. Estás en forma de nube, estás en forma de rocío. Aparentemente no puedo estar separada del mar porque sin el mar la gota de agua no puede subsistir. Esto es absolutamente absurdo, ¿no? No puede subsistir la ola separada del mar y la gota de agua. Sin embargo, yo me creo que es así, pero esto es lo que quiero aprender a ver de manera diferente. Porque esto es lo que me mantiene a salvo de todo. En la vida de cada persona se encuentra el diseño específico que esa persona necesita para recordar, para vamos a usar una terminología cristiana, salvarse. ¿De qué nos salvamos? Nos salvamos del miedo, nos salvamos de la ira, nos salvamos del dolor y de la culpa, que es el origen básicamente del dolor, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con la lección 28 cuando dice ver las cosas pero de otra manera? Exactamente, es que es de lo que se trata. Primero es verlas y luego es verlas de otra manera. Ver en este caso implica ya verlas de otra manera. O sea, querer ver. Una es, primero, el primer paso, quiero ver, y después, cuando ya estoy en la conciencia de ver, verlas de otra manera, ¿no? Por encima de todo, quiero ver, le da al deseo de ver la prioridad sobre todos tus otros deseos. Y como lo que el Hijo de Dios desea va a misa, pues prácticamente eso es lo único que tienes que hacer para conseguir la visión, porque todo lo demás se te da. En el momento en que tu prioridad es ver, en ese momento se te da todo. Ver las cosas de forma diferente es algo que yo utilizo constantemente en mi vida cotidiana. Cada vez que parece que estoy siendo atacada por algo aparentemente fuera de mí, pero que yo sé que no está fuera de mí, que es una proyección de mi propia mente, yo digo, quiero ver las cosas de otra manera. Quiero ver esto concreto, quiero ver esta discusión que he tenido con mi hijo, esta discusión que he tenido con mi marido, este accidente de coche en el que alguien me ha dado un golpe por detrás y me ha abollado la parte de atrás del coche. Quiero ver esto de otra manera. ¿Y qué sería verlo de otra manera? Sería tener una perspectiva completamente diferente y no basada en el miedo y en el ataque de cualquier cosa que ocurra en mi vida. Teniendo en cuenta que el ataque y la defensa es lo mismo y que el miedo es la separación. Y que el miedo, exactamente, es la creencia en la separación. Entonces, a partir de ese momento, yo puedo empezar a ver cualquier acontecimiento que ocurra en mi vida desde una perspectiva de que es algo que a mí me beneficia. A lo mejor todavía no sé por qué. Pero con toda certeza me beneficia, porque todo ocurre para mi mayor beneficio. Absolutamente todo. ¿Hasta todo. ¿Un atentado, Grace? Todo. ¿Hasta todo. un atentado? Todo, absolutamente todo. La verdad no tiene excepciones. Dios te ama. Es imposible que te ocurra algo que no esté diseñado para tu mayor beneficio. Pero tú has dicho en lecciones anteriores que nosotros hemos hecho una creación de este mundo y que no es real. Exactamente, pero Dios usa todo, o sea, el Espíritu Santo usa todo lo que hay aquí para beneficiarte. A más corto o más largo plazo.
siempre se convierte en un motivo de tu felicidad. Yo, por ejemplo, la muerte de mi marido, mientras él estaba enfermo, yo oraba constantemente y yo decía: Padre, te entrego esta situación. Yo te doy gracias. No sé por qué todavía, pero te doy gracias. Y para mí resulta que un acontecimiento que en principio parecía ser algo trágico en mi vida, pues se convirtió en una fuente absoluta de dicha y de felicidad, porque cuando él desapareció de mi vida, yo pude dedicarme a lo que realmente anhelaba con todo mi corazón, que era descubrir quién era yo. Yo pedí tantas veces la iluminación, pedí tantas veces el que mi mente despertara de este sueño tan profundo en el que estaba metida, y en ese momento no me estaba dando cuenta de que lo que estaba ocurriendo era que me estaban concediendo lo que yo quería. De una forma que a lo mejor no me gustaba, pero en ese momento, pero que posteriormente resultó ser exactamente lo que yo necesitaba, y teniendo en cuenta que no se le hizo daño a nadie, porque la muerte es imposible. Con lo cual ni él murió, él simplemente cambió de plano, cambió de forma, desapareció lo que lo limitaba, lo que lo retenía aquí. Entonces, ahora recientemente pues he descubierto que solo tengo recuerdos felices, porque las mayores desgracias que han ocurrido en mi vida han sido los medios de los que se ha valido el Espíritu Santo para traerme cada vez más cerca de Dios, en el momento en que yo he hecho una interpretación más acorde con la realidad de Dios de lo que había ocurrido. Entonces mi confianza es total. Yo vivo la confianza en Dios como el aire que respiro. Yo simplemente, hay una lección que es la 109, que es maravillosa, que dice: descanso en Dios. Yo descanso en Dios completamente y en su amor. Eso tiene que ser... Es fantástico. Yo con todos los perdones de mis oyentes, la leche. Es la leche. O sea, tener realmente el sentimiento profundo de descanso en Dios, o sea, integrar eso. Absoluto. Eso es lo más. Yo nunca en mi vida, jamás pensé que se pudiera llegar a ser tan feliz aquí. Nunca tuve ni la más mínima sospecha. Para mí eso era una meta inalcanzable. Yo había oído hablar de eso en alguna vez, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia la menciona. Yo no sabía que de repente un día pues me iba a encontrar viviendo en medio de esa paz. Bueno, gracias por aportarnos un poco de esa paz, Grace. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Toda persona tiene derecho al trabajo. A la libre elección es su trabajo. Vaciar, soltar, limpiar ese río estancado. Eso es lo que tenemos que hacer durante todo este mes con la carta del tarot de la Torre. Nos vemos la próxima semana. Te recuerdo que haremos un programa especial sobre el orgullo gay, las nuevas familias, la familia del nuevo paradigma. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Con su compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdía. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.